Hola chicos, ¿cómo andan? Bueno, volviendo en el segundo videito de temporal, creo que acá lo vamos a terminar. Yo soy Nahuel Constantín y bueno, como les decía en el video anterior, soy consejero por el MNR. Ahí tenemos el huesito temporal, más o menos una imagen, y les dejo una frase para empezar. Vamos al video. Temporal. Como habíamos dicho, ¿se acuerdan? Que teníamos dos caras. Una cara exocraneal, o sea que lo veíamos por fuera, y una cara intracraneal, que era la que nos metíamos dentro del cráneo y empezábamos a mirar las diferentes estructuras óseas. Desde el punto de vista de la cara exocraneal, íbamos a tener dos vistas, ¿no? Una cara lateral, que era la que describimos en el video anterior, y una cara inferior que vamos a describir en este videito. Esa era la cara lateral que ya habíamos descrito. Y la cara inferior, que es la que vamos a desarrollar en este video, al igual que la cara intracraneal, que también lo vamos a hacer en este videito. Vamos entonces con la cara inferior. Bien, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en el espacio. Ubicar al hueso temporal primero. Entonces el hueso temporal se encuentra ahí, en la región lateral e inferior del cráneo, ¿no? Y lo que vamos a hacer es verlo al hueso temporal cómo se encuentra en la target, o sea, cómo se encuentra en la imagen que tienen en su libro de referencia. Lo que dice la target es que la imagen que muestra es de un temporal derecho, entonces tomamos el temporal derecho, vista inferior. Entonces los otros los vamos a desvanecer, los otros huesos, y vamos a hacer vista inferior, ¿no? ¿Se entiende? Espero que sí. Bien, entonces esa es la vista que usa la target para empezar a describir al mismo. Vamos a ocultar a los otros y ahí vamos a tener al hueso temporal. El hueso temporal vamos a pintarlo ahora, ¿no? ¿Esta qué es? Esta es la cara lateral. Si nos vamos hacia abajo, vamos a ver la cara inferior y va a ser la misma que se va a encontrar en la target. Excelente, si me siguen hasta acá. Cuando veamos esta cara inferior, tenemos que decir primero que va a estar constituido por tres porciones. Las mismas tres porciones que habíamos visto en la cara lateral. Va a ser una porción escamosa, que va a ser toda esta que yo estoy rodeando. Luego tenemos la porción timpánica y la porción petrosa, que va a ser esta porcioncita. Para terminar de ubicarnos, vamos a ver que esta va a ser a la cara lateral, ¿no? Esto es medial, esto es posterior y esto es anterior. Esto es anterior, ¿por qué? Esta es la apófisis cigomática, que se va a articular con el hueso cigomático. ¿Se acuerdan del video anterior? Entonces, esto es hacia adelante, hacia anterior. Esto es lateral, o sea, hacia afuera del cuerpo, y esto es medial, hacia adentro del cuerpo. Bueno, y esto es posterior. Como decíamos, iba a estar constituida por tres porciones, que iban a ser las mismas que vimos en la cara lateral. Entonces, vamos a tener, a ver si me ayudan ustedes. Esta primera porción, ¿cuál es? La porción escamosa, ¿no? Esta segunda porción, ¿cuál va a ser? Va a ser la porción petrosa. Bien. Y la última porcioncita, que queda en el medio de las dos anteriores, va a ser la porción timpánica, ¿no? Y nada más. Si se ubicaron hasta ahí, ahora empezamos a describir los accidentes óseos. Bien. Ahora, utilizando los términos anatómicos, lo que vamos a ir haciendo es describiendo la cara inferior, sus accidentes óseos y la posición que presenta cada uno de esos accidentes óseos. Vamos a empezar por la porción petrosa. La porción petrosa se encuentra en una región posterior, postero, porque es hacia atrás, posteromedial, porque también va hacia adentro. Todo esto es la porción petrosa como vimos, entonces posteromedial. En la región posterior de la porción petrosa vamos a tener un accidente óseo muy importante que va a ser la apófisis mastoides del temporal. Bien, anterior a la apófisis mastoides vamos a tener la apófisis estiloides. Esta apófisis estiloides va a tener una forma oblicua y va a presentar una forma como puntiaguda. Fíjense que es bien puntiaguda, si se puede ver ahí. Posterior a la apófisis estiloides vamos a tener un foramen, que va a ser el foramen estilomastoideo. Por este foramen estilomastoideo
va a discurrir lo que se conoce como el nervio facial, ¿no? Ese, fíjense que es un hueco, es un foramen. No sé si se ve bien en la imagen, pero bueno, es el foramen. Siguiendo, anterior y medial, o sea, hacia anterior y hacia adentro, hacia medial, vamos a tener una fosa muy importante, que va a ser la fosa yugular. Esta fosa yugular va a estar ocupada por el bulbo superior de la vena yugular interna. Y por último, delante del mismo, vamos a tener el orificio externo del conducto carotidio, que va a ser esta. Fíjense que es un foramen, es un conducto. Comienza por ahí, sigue hacia allá arriba y ingresa al cráneo. ¿Para qué? Para que por ahí ingrese la arteria carótida interna. Listo la porción petrosa. ¿Vieron que no es difícil? Bueno, ahora vamos con la porción timpánica, que la porción timpánica va a ser solamente esta porcioncita, que va a tener la pared inferior del conducto auditivo externo. Ya habíamos visto cómo estaba más o menos formado el conducto auditivo externo, entonces la porción timpánica lo único que presenta va a ser eso, la pared inferior del conducto auditivo externo. Y por último vamos a tener la porción escamosa, que va a ser toda esta porcioncita. Bien. En la porción media de la apófisis escamosa vamos a tener, de la porción escamosa, perdón, vamos a tener la fosa mandibular, ¿no? Que la fosa mandibular va a formar parte de la ATM, o sea, de la articulación temporomandibular. Bien, anterolateral a la fosa mandibular vamos a tener dos estructuras. Una que va a ser el tubérculo articular, que va a ser este amarillito que está acá, y también va a presentar la apófisis cigomática, que va a ser esa saliencia, que acá si se continúa va a articular con el hueso cigomático. Se puede decir que esta apófisis cigomática va a tener una raíz horizontal, que va a ser esta, o sea la apófisis cigomática propiamente dicha, y una porción transversal que se desprende de su región posterior. Y esta se va a denominar tubérculo articular y se va a encontrar posterior a la fosa mandibular. Bien, esta también va a formar parte de la articulación temporomandibular. Bueno, y para terminar, tenemos que decir que en la región póstero, o sea, hacia atrás, póstero, medial, o sea, en esta zona póstero-medial de la fosa mandibular, se va a encontrar una fisura, que va a ser la fisura petrotimpánica. Fisura petrotimpánica, hagamos que es como una depresión que recorre toda esta zona y va a dividir a la porción escamosa de la porción petrosa y timpánica. Nada más, chicos, de esta cara, continuamos con la otra. Pero en el próximo videito, ya se me hicieron unos 8 minutos y algo. Así que bueno, nos vemos.